Shalom Shabbat para los míos. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea tarde, buenas noches donde sea de noche. ¿Empezamos o terminamos? Bueno, voy comenzando. Este es el episodio número 4 de la primera temporada de nuestro programa contenido Inteligencia Espiritual. Muchachos, ¿cuánto es hoy? 20 de julio 2026. Gracias por el apunte. 7:48 de la noche en Venezuela. Vamos a darle, que la tardanza me perjudica. Tema a tratar: inteligencia espiritual, temporada 1, episodio 4. Edén, paraíso, la última actualización. Aunque no hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón en uno de sus escritos. No voy a citar mucha Biblia, pero quien algo sepa entiende. Si este es un asunto espiritual, yo investigo, practico, enseño a quien se deje. La espiritualidad, empezando por, voy a poner una base, como normalmente lo declaro siempre para aclararlo. La base es las raíces hebreas, lo que dan a llamar por ahí las raíces hebreas, el evangelio desde las raíces hebreas, pero esa es la base. Por tanto, eso no es uno de los bloques que van encima del fundamento. ¿Listo? Aclarado. Así que si tengo que auxiliarme, si necesito, si considero que algo es válido por donde voy, y nomás sé el 1% de estos asuntos, pues lo tomo y, de ser posible, de considerarlo necesario, indicaré de dónde. El Edén, la última actualización. Cuando crearon el Edén, algunos me dirían, ¿lo crearon o no lo creo? Ok, cada uno tendrá su punto de vista. Aclaro, voy a hablar cosas un tanto delicadas, espirituales, y sin mirar para atrás ni para ningún lado, y lo demás se encargan los días que siempre me acompañan. Con mucho respeto y consideración lo digo, al que no le gusten las cosas, digamos, un poco así como que espirituales. Además, debo aclarar lo siguiente: puede irse con mucho respeto, se lo pido, si así quiere, o quedarse. Hablaré de esto, el Edén, la última actualización. Aunque se dice que no hay nada nuevo bajo el sol en un escrito, por otro se hablan otras cosas, y yo voy a llamar esto otra vez, repito, el Edén, la última actualización. Inteligencia espiritual tiene una característica: los temas acá los tratamos sin límites religiosos. Aclarado. Edén, la última actualización. Cuando crearon al hombre, prefiero decir a la humanidad, cuando crearon o los creó, por aquí dirían Dios, yo voy a referirme a Yukai Bajei, Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, quien es Israel, en quien estamos en él, siendo Ejad, unidos con él. Voy a darle un poco de volumen al acondicionador de aire. Un momento, dijo el otro. Hace mucho ruido, pero a veces el calor. Ok. Cuando crean eso, entiendo yo hasta dónde voy, que se habla del Edén, que se habla del paraíso. Vamos a decir así, la primera vez que la Biblia habla de eso es en la creación del hombre. Ahí lo dejo claro. Así comienzan las Biblias, así comienza la Torá, Bereshit, siendo ese el nombre hebreo, idioma israelí. El primer libro, Bereshit, aquí le decimos Génesis. Cuando crean a ese primer hombre, refieren a algunos expertos y otras personas que le otorgan la cualidad, la facultad, la autorización intrínsecamente en la creación
de lo que han dado en llamar el libre albedrío. Para mí, eso también habría que investigarlo, pero el tiempo no nos da, no tengo 100 horas, unos minutos no más. El libre albedrío. ¿Qué es en sí el libre albedrío? Considerando lo que más o menos conozco, repito, 1% y por ahora me basta de estos asuntos. ¿Queremos aprender más? Claro, estamos prestos. El libre albedrío no es más que el poder de decisión del ser humano. Hablaré así, ser humano, humanidad, etcétera, porque no me da el chance y ustedes de pronto ni me soportarían. Ok, el libre albedrío para mí es el poder de decisión, digamos, de cada quien, o en colectivo o en grupo, en cuanto al, llamémoslo así, al género humano, al reino humano. Edén, la última actualización, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, el bueno, ustedes saben, como diría Yeshayahu, hace mucho tiempo. Se está hablando, milenio según, de el Edén, pero de aquella primera vez que nosotros vemos en Bereshit, Génesis, el primer libro, la creación del hombre, acá en nuestras Biblias, hablo de nuestras en Occidente, que han sido muy maltratadas, por cierto. Muchas cosas las cambiaron, tergiversadas, pero algo hay por ahí, pues. Ese era un tiempo, ese era un espacio, eso era una atmósfera específica. Siendo que al hombre se le otorga conforme a lo que ya yo estoy asumiendo como verdad, como algo digno de decir, así fue, así es. Entonces digo, ok, le dieron poder de decisión intrínsecamente, o sea, en la misma creación de ese ser humano. Al darle poder de decisión, nosotros observamos, identificamos, juzgamos como una parte grave, por ahí dirían pecado, el otro diría violación de mitzvot, de las instrucciones, de los mandamientos de Yuhei Bajei. Y yo digo, ok, sí, no, pero no hay 100 horas. Imagínate si esta tarde le dije a uno de los míos, necesitaría 1000 horas para hacerte una nano introducción de esto. Nano es más pequeño que micro, así que imagínate tú, no es nada fácil, pero vamos a darle. En poco tiempo, sobre todo. Al darle el poder de decisión, entramos entonces en una discusión, un tema muy delicado, complejo, que es falló Eva, falló Iván, Adán, me recordé de un amigo, o qué es lo que pasó, o simplemente ellos cumplieron con una parte que estaba incluida en el diseño y en la creación de ellos, hablo de Adán y Eva. Así que eso queda como que pendiente. Habría que revisarlo también. ¿Ellos fallaron o simplemente hicieron uso, vamos a decir así, de la tecla llamada poder de decisión que les fue puesto en la creación? Ya va, después hablamos de eso. Eso, repito, fue en un tiempo, en un espacio, hablaré de otro término, y atmósfera específico. En ese instante, si ellos poseían poder de decisión, no había pensamiento único. Había, digamos así, dos voces como mínimo, dos tipos de instrucciones como mínimo. ¿Cuáles son? Por un lado, la instrucción de uno, de varios, ok, porque el chance no va a explicar todo, repito.
de quién o quienes crearon al hombre. Lo voy a llamar Yud-Hei-Vah-Hei, Yahvé. Llego hasta ahí para no seguir subiendo en eso, nombres que no son nombres, pero vamos a... Al no existir un pensamiento único, quiero manifestarles que existían, cohabitaban el pensamiento de Yud-Hei-Vah-Hei, pero también el pensamiento del otro. Vamos a llamarlo entonces, ¿cómo le dicen por acá? Vamos a decir así, el enemigo. No entiendo mucho que sea enemigo, por si acaso, pero esa es otra historia, como diría Oscar. Pero lo vamos a identificar en este instante como enemigo. De tal manera que Adán y Eva lo que hicieron fue hacer uso, es lo que yo estoy entendiendo ahora, del poder de decisión que les fue otorgado a ellos durante la creación de ellos mismos. Al hacer uso de la creación, estoy como que repitiendo por si acaso para los que vayan llegando, al hacer uso de eso que les colocaron, lo voy a llamar algoritmo, en el momento de crearlos, no estaban entonces cometiendo eso que por aquí denominan pecado. Pero esa es una parte, porque de pronto existe la antítesis o antítesis, como me dijo el otro. Como se diga, ok. Estoy basándome en ello para lo siguiente. Esos no son los temas, pero tengo que tratar de como que irlos introduciendo en el tema específico. Al no haber un pensamiento único, sino mínimo como dos, alguien se interesó en hacer lo que llaman por ahí una mezcolanza. Dijo, voy a usar esta licuadora, me voy a hacer un batido. O sea, le he hecho este pensamiento, esta instrucción que me dieron. Así de pronto pensó Adán, la misma Eva en el momento, pero ya va porque otro me está diciendo que coma de ese otro tipo de pensamiento. Lo vamos a llamar, por ejemplo, ahorita ideología, creencia. Punto de vista. De tal manera que ahí entonces se da lo que entiendo yo que a Yud-Hei-Vah-Hei no le gusta, pues no cuadra en el algoritmo de él. ¿Por qué dice eso? Porque a él no le agradan las mezclas. Estoy diciendo más o menos para que más o menos ustedes me capten. Eso es lo que enseña ese libro, ese conjunto, esa biblioteca de libros que llamamos por acá la Biblia. Al hacer esa mezcla, sale, yo diría, una especie de pensamiento múltiple. Porque si existían dos, ahora diría yo, una vez que Eva, Java en hebreo, le sigue la instrucción a eso que estamos llamando enemigo de Yud-Hei-Vah-Hei, entonces ya no hay dos pensamientos. Ella entra en acción como un ingrediente más. Ella, él, la humanidad. Lo estoy llamando así con un propósito muy definido. Como mínimo entonces se registran en ese hecho, lo que llaman por ahí la desobediencia del hombre, no de la mujer, estoy hablando de la humanidad, sin mirar sexos en el momento, género. Como mínimo se registran a partir de ese hecho tres tipos de pensamientos. Tipo Trinidad, ya va, vamos para allá, no voy para ese tema. El de Yud-Hei-Vah-Hei, que decimos pues en esta, vamos a decir, esta dimensión, no voy a subir más. El Yud-Hei-Vah-Hei, que es el Elohim de Abraham, digámosle el Dios verdadero, el que asumimos como verdadero, el de la Biblia, pero por acá le han puesto 10.000 millones de apodos. Yud-Hei-Vah-Hei, el de Abraham, el de Yisai de Jacob, en quien estamos siendo hija con él. Shema Israel. Siendo que ya en ese entonces podemos hablar de un tiempo u otro diferente al del momento de la creación. Ahora entró en juego el otro, el llamado aquí el enemigo, para explicarlo,
que indujo, que enamoró, que qué sé yo, como lo quieres decir, a Eva, digamos así, a aceptar las instrucciones, la cual aceptó, diría el otro, la ciudadana. Entonces ahí estamos en presencia de mínimo de tres ingredientes de esa ensalada o de la sopa, llamando pensamiento múltiple a ese asuntito. Multiverso, no hay chance de decir todo, pero vamos poniéndole cosas. Porque se dijo, no es como Yukei Bajei te lo refirió. El que te conté dijo algo como eso, ponme atención a mí. Como se le salió el maracucho, tal vez dijo, párame bola, vale. El caraqueño de ñapa. El concepto de sábelo todo, voy a hablar en esos términos, del lo puede todo, del presente en todo y en todo lugar, tiempo y atmósfera, más el concepto de el creador de todo, son interesantes y para mí los asumo como que ese es Yukei Bajei, pero vamos a otro caso, porque ya hablé que es una forma, es un tipo de pensamiento y la estoy denominando también para ser un tanto pedagógico en lo posible, procurando hacerme entender un tipo de ideología, de creencia. Entró el otro y el humano, que es dado a, como dicen por ahí, a creer hasta en pajaritos preñados. No vayan a ser como yo, que me hablaron que la saliva del oro, que tal, pégalo con la saliva del oro. Y apenas, me parece que fue el año pasado, mira, Raúl Reyes Guzmán, a quien le agradezco, bueno, con palabras, pero me mostró que la saliva del oro no existe. Yo no sabía, en serio, uno es inocente en algunas tontadas, por decir así, cosas tan simples, pero yo no sabía que la saliva del oro, que el oro no tiene saliva. Ahora bien, yo quiero unir a esto para ir haciendo la actualización del tema Edén, la última actualización. Ese es el tema que tengo hoy. La famosísima manzanita, y no es la de Eva. Ese es un cuento de camino ahí, una vaina que es más mentira, que no le veo nada de verdad. Pero estoy hablando de la manzanita de alguien que en el nombre, cuando lo llevo hebreo, es Yod, que significa más o menos trabajo. Hablo del hombre de, ¿cómo es que se llama la fábrica aquella de computación? Ya murió, por cierto, él. Que usaba el logotipo de media manzanita. O sea que la manzanita de ñapa estaba o está mordida. Diría el otro, ahí fue donde le pegó, ya lo descubrí, ¿de qué parte de la manzana le pegó el mordisco Eva? Esto no es fácil. ¿Por qué menciono Macintosh? Creo que se llama la empresa. Macintosh. No recuerdo muy bien. O Apple. Usted sabe más que yo. Si alguien por ahí puede auxiliarme, se le agradece. Esa manzanita no la pusieron ahí de gratis. No fue porque alguien se le metió en la cabeza que el logotipo, el emblema de la empresa que creó esas computadoras, para hablar decirlo sencillo, un día amaneció soñando con eso. Esa manzanita, también debo explicarte que Eva no se comió ninguna manzana, ni un mordisquito le pegó. Eso es falso, de acuerdo a lo que medio conozco, incluso en el hebreo. Pero la gente en la psiquis y hasta espiritualmente y en las religiones, de manera especial las cristianas, tengan el nombre que sea. Ahí está todo metido, los que creen en Cristo, los que pregonan a Cristo. Toma eso incluso como que a algunos, yo los he escuchado, sí, ese logotipo se lo pusieron a la empresa esa, John Steve, algo así se llamaba el señor que murió, para simbolizar el mordisco que Eva le pegó a la manzana.
voy a comenzar a hablar cosas delicadas, digo otra vez y complejas. Ni el tiempo da, ni esta es la plataforma, pero vamos a tratar de decirle algo. Ese mordisco que tiene el logo que estoy identificando o tratando de identificar de una de las empresas, esto de la computación, las cosas, significa, tipifica que a eso que algunos creen que era o es el pensamiento único, K2 me diría el otro, ok, el del creador o los creadores, Yuhei Bajei, Elohim, el Dios verdadero, ajá, vamos a dejar así los apodos también. Ajá. A ese pensamiento de ese ser único, llamémoslo ser, solo para hacerme entender un poquitito aquí, esa es mi aspiración. Al pensamiento de ese ser, hubo alguien que le pegó un mordisco. Agarró un trozo, tipificando, de la manzana que estamos llamando ideología única del creador de la humanidad. Ese mordisco, figurativamente me refiero, ingresó a Eva, que ya había escuchado ese pensamiento de forma directa de el Eterno, vamos a denominarlo así. Ella que, porque todos de una u otra forma somos así, más, menos, pero nos hacemos unas ideas, unas cosas hasta media locas, siendo falsas, siendo virtuales. Más de uno de nosotros posee, bueno, ya no estoy en eso, pero digámoslo así, en general, la humanidad, grupos de humanos, individuos humanos, de cualquier color, edad, sexo, etcétera, etcétera, en oportunidades no tienen una única manera de ver las cosas, y mucho menos en lo espiritual, vamos a llamarlo el pensamiento único del Eterno, sino que divagan entre uno y otro, y en algunas de esas cabezotas, chayotas le diría por aquí en la Villa de Rosario, donde yo me encuentro, Estado Zulia, Venezuela, en la mente de ellos, de algunos de los humanos que estoy tratando de como que graficarles de alguna forma, es falso que exista o que se dé en los tales en ellos. ¿Cómo es que dicen por ahí, Mayuya? Cada cabeza es un mundo. No, un mundo no. Hay gente que tiene un multiverso en esa cabezota. ¿Y multi qué? Múltiple. Y como mínimo 3. El del Eterno, tipo ensalada o sopa cruzado, le dicen por ahí cuando le meten varios tipos de carne. Por ejemplo, pescado o carne de res. A esa sopa la llaman cruzado. Y el otro es que ella con esas dos cosas hace una mezcla, y de ahí que va a salir, digamos así, otra idea u otras ideas de cómo son las cosas espiritualmente hablando, y estamos refiriendo el tema el Edén, la última actualización. Al tener ese mínimo pensamiento múltiple, el ser humano de entonces lo fue trasladando de generación en generación, trastibellando, diría Rowley, ok, hasta el día de hoy. ¿Cuánto es? Me parece que 20 de julio del 2026. En Venezuela, 8:12 minutos de la noche. Como mínimo 3 tipos de pensamientos metidos en una sola cabeza.
de Eva, Adán, hasta hoy incluso, un mínimo. El mordisco que figurativamente, en sentido figurado, valga la redundancia, estoy señalando como que le pegaron a la manzana, llamando a esa manzana el pensamiento, la ideología, un tipo de creencia que, habiéndose originado incluso de Yuhei Bajei, ya estaba como que enfrentándose a él mismo a través de la figura serpiente, tipo muñequitos ahí, comiquitas, ¿ok? Serpiente a Eva. Con lo cual fue contaminada Eva. Contaminada porque, bueno, porque le entró otro pensamiento, no el de Yuhei Bajei, ya son dos. Aunque salió del eterno Yuhei Bajei, pero ya son dos. Y ella, de pajaritos preñados y todo lo demás que te digo, y de saliva el oro, toda esa vaina se les revolvió. Y como mínimo, entonces, ahí tenemos la Trinidad, mínimo la Trinidad de pensamiento. Eso hace que se entre en otro tiempo, la humanidad entra en otro tiempo, de allá para acá, y en eso estamos, aún 2026, a la fecha y hora, de una especie de multiverso. Y se rompe en la humanidad la creencia de un sábelotodo. Si te suena omnisciente, lo conoce todo, lo sabe todo. En esa chayota, en esa cabeza, en esa mente, en esa, vamos a llamarlo cerebro, para entendernos, se comienza a discutir aún Eva, Adán, y ellos dos, etcétera, etcétera. ¿Será verdad que él se lo sabe todo, o hay un ser que sabe otra parte que no conoce o no quiere enseñarnos Yuhei Bajei? Así que entra en duda que el sábelo todo sea el creador, vamos a llamarlo así, o los creadores del hombre, llamando a él el Elohim, el eterno, el de Abraham, el de Isaac, de Jacob, quien es Israel, en quien estamos siendo hijados unidos con él. Pero no solo eso, sino que entra en duda también, hasta hoy día, y se multiplica aún más. Y lo que falta es cabilla, le toca decir como la mujer aquella en Venezuela, que fue presidente del Consejo Nacional Electoral, la tendencia es irreversible. Entra entonces en duda desde aquel instante también de la mordidita de la manzana, que es una falsedad, yo lo estoy usando solo de forma figurativa, que hay un ser llamado Yuhei Bajei, que creó a la humanidad, que lo puede todo. Entonces yo dice, ¿será verdad o mentira que él lo puede todo, que es todopoderoso? Pues, a la vaina. Y viene lo otro. Entra en la chayota esa, en la cabeza esa tipo ensalada, multiversica, disculpa si rompo el español, estoy acostumbrado. En esa cabeza multiversica de Eva, de Adán, bla, 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 hasta el día de hoy, 2026, la duda. ¿Será que él es omnisciente, el eterno, el que nos creó? O sea, que él está presente, puede estarlo en cualquier lugar, vamos a llamarlo espacio, tiempo y atmósfera. ¿O será que eso es falso y el otro también puede? El otro, tipifiquémoslo como el enemigo. Entra en duda igual otro pensamiento en ellos, y en la mayoría de nosotros los seres humanos sigue siendo así. Repito, como dice el pastor evangélico, la tendencia es irreversible, por lo menos por un buen tiempo, comprendo. Que es, ¿será que él es el único creador o ellos son los únicos creadores? Me refiero a Yuhei Bajei, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, quien es Israel. ¿O es que hay otro que también es creador y no lo habíamos conocido? Y cuando mordí la manzana le dijo Eva, probablemente ahora sí conozco que hay otro que también crea. La manzana figurativamente la pone Apple, creo que se llama la empresa, del hombre Yod.
como emblema, logotipo de la empresa que él creó. Él es difunto, así entiendo. Esa mordida de la manzana, ahora voy a decir yo, ya dije, le mordieron el conocimiento, la esencia de Yuhei Bajei. Esa mordida la repite Eva, la repite Adán. Estoy hablando tipo muñequito con mequita, recuerda. No puedo subir más por acá. También es mordida, bueno, es que ya lo dije, ¿verdad?, por la humanidad hasta el día de hoy. Y la tendencia, mientras esta vaina no demuestre lo contrario, la tendencia es irreversible. Mordisco tras mordisco. ¿A qué? Ahora voy ahí. A la mente, a la espiritualidad, a la vida aún física, material, biológica del ser humano. Vamos a llamarlo ser humano. Que tiene más mordiscos que alguien que posea 100 dientes en vez de 30 y tantos que en general tiene cada individuo como nosotros. Todo esto que estoy refiriendo le fue permitiendo al ser humano y a otro tipo de entidades, individuos, seres, visibles o invisibles, así hoy los veamos como máquinas, decir, a mí me indica esto, desde allá, desde Eva para acá, que entonces nosotros, porque el enemigo del que nos creó nos está enseñando, también lo sabemos todo, lo podemos todo, tenemos la capacidad de estar presentes en todo y en todo lugar. Podemos y vamos a darle una vez, dijeron, crear de todo, porque mordimos la manzana, que el otro ya la había mordido. Yo gozo y sufro también explicando estas cosas. Óyeme. Cuando el ser humano, vamos a hablar de estos tiempos, yo no sé si finales, ¿oíste? No me voy a meter en ese asunto. Cuando llegamos a estos tiempos, para no ir ahora atrás, en medio de la pandemia que termina en IA, del virus, yo no sé qué cosa, los años 20, cuando llegamos ahí, el COVID-19 encierra los gobiernos, mejor digo el gobierno, de la pandemia, en general a la humanidad, algunos empezaron a darse cuenta, hombres, mujeres, para no meter a los niños, que no lo sabían todo. Allí comenzaron a aprender otras cosas, a descubrir, a poner en duda, etcétera, etcétera, unas cosas y otras a decir, así es la vaina. Que no podían estar presentes en todos los lugares. No los dejaban salir a veces de la casa, o si estaban hospitalizados, peor el asunto. Y el amigo mío guajirito diría, más peor, si estaba preso. Sé de lo que hablo. Pero también se dieron cuenta que no lo podían crear todo. ¿Quiénes? Los hombres y mujeres. Porque la manzana había sido mordida y seguía siendo mordida. Ante esa circunstancia, ese tiempo, ese espacio reducido, por cierto, para la mayoría, la casita, la habitación, etcétera, etcétera, la cama en el hospital o la clínica. En ese tiempo y en esa atmósfera, dependiendo de dónde estaba cada uno, el ser humano experimentó entonces, o sea que si yo no lo puedo todo, unos dijeron,
Carámbale, si esto sigue, iba a decir como el filósofo aquel, solo sé que no sé nada. Y otra lo dijo así: ahora estoy más loca que como entré en esta vaina de la pandemia, porque ahora hay unos locos que están diciendo unas cosas que parece que son verdad, que parece que son mentiras, y ahora es cuando estoy entendiendo que hay que vivir metido en internet. Eso era lo que la gente estaba pensando. Y entonces, claro, no, eso existía, pero digamos así, se puso de alguna u otra forma a través de la pandemia de moda, digamos, por una necesidad, yo no sé si natural o artificial, el trabajo remoto lo llamaron. La gente que podía trabajar, la mayoría lo hacía era desde el lugar donde se encontraba. Ejemplo, en la casita, el apartamento, edificio. Porque no podía asistir a la jornada laboral normal. O sea, online, pues, en línea, digital. Y el hombre a veces no dormía por seguir, algunos investigando o jugando más. En el computer, en la tabla, en el teléfono, bla, 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 para resumir, no para burlar ese bla, bla, bla. Todo eso, algunos lo llaman, fue como una especie de laboratorio que montaron. ¿Quiénes? Lo de la manzanita mordida. No estoy hablando, por si acaso, de eso que llaman élites, pudieran estar o no metidos en ese asunto. No estoy hablando de eso. Este es más complejo. Pero la manzana estaba llevando mordiscos. Y llevó más mordiscos en la pandemia. La tendencia es irreversible hasta que a la final ya veremos qué irá a pasar. Algunos entonces convirtieron, escucha, oye, entiende, si Yuscay Bajei te da entendimiento, vamos a llamar sabiduría, conocimiento, te despierta. Porque a veces andamos con lagañas y decimos estoy muy despierto, especialmente en lo espiritual. Empezó el ser humano a decir, yo necesito algo, alguien que me saque de estas dudas, que me aclare, que me enseñe, porque yo pensé que había alguien que lo sabía todo, que lo puede todo, etcétera. Me doy cuenta que no soy yo. Decía el ser humano en medio de la pandemia, principalmente. Y el que estaba al lado o la que estaba al lado de pronto le decía, y tampoco es el que nos hizo. Digamos, Yuscay Bajei, el creador de Abraham, Isaac, Jacob, en quien estamos siendo hija con él, unidos con él. Yuscay Bajei, el de Israel. Vamos a decir el Dios verdadero para que aquí tratemos de entendernos, la mayoría. Así que necesitamos auxiliarnos. Y decía el otro, yo creo en Dios. Y decía el otro, yo no creo ni en eso. O sea, ahí surgieron muchísimas más dudas, sin información, sin datos, sin conocimiento. Sí, algunos se formaron, también hubo unos que se deformaron más. La chayota. Porque el multiverso no solo es de Facebook. O fue, o qué sé yo, va a ser. Por si acaso. No solo es Meta. Ese es más viejo que el agua, diría el otro. Ante estas circunstancias, casi reiterando, les digo, redundando, una cantidad importante, me es prohibido medirlo, que muchos, que pocos, de seres humanos dijeron, ok, y ahora, ¿quién podrá defendernos, enseñarnos, guiarnos? Porque ya ni creo en ese que dice la Biblia que nos hizo, porque algunos le dijeron que era el mentiroso de la película, un farsante, más que un billete de $5,000, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez salió aquel y dijo, yo no creo en nada, ya no creo ni en mí. Cosas así se escuchaban aún en la intimidad y se peleaba la gente por este tipo de cuestiones. Tal vez algunos sepamos o no que así sucedió. Necesitamos
algo o alguien que nos enseñe, que nos guíe, porque si esto sigue, estamos todos jodidos, tío, dijo el español. ¿Qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? Y le dijo al otro, y el chapulín se murió por si acaso, así que no podemos contar con su astucia. Bueno, de forma virtual sí. No vayan a ser como Gabrielito, uno de los míos, que lo recuerdo con mucho cariño, ese hecho cuando él estaba pequeño, no sé, cuando murió el Chavo, el que hacía el Chavo, él se ponía a llorar porque nosotros, cuando él lo estaba viendo, a veces uno hasta por echar broma, vamos a decir por maldad, alguien de nosotros le decía, ¿qué haces viendo ese muerto? Y ese se murió, y él lloraba y decía, él no está muerto, no lo estás viendo en el televisor. Hoy día se ven hasta muertos. Los están resucitando de esa forma, virtual, multiverso, IA, etcétera, etcétera. Y hay gente que hasta les cree, no, mucho más allá de la creencia. El español que no me ayuda, los adora. No, venera, los adora y punto. Los obedece. Algunos están en forma de inteligencia artificial hoy día presente, incluso como holograma. Entonces, dijo el ser humano, necesitamos un omnisciente, o sea, que lo conozca todo, que lo sepa todo, porque ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos, pero tampoco el que te conté. ¿Quién es el que te conté? Le dijo la comadre al compadre, y el compadre le dijo, calma pueblo, el que te conté es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ese tampoco, chicos, ya no me sirve. Y eso eran más o menos los discursos. Y el otro siguió entrampado en una cosa tipo cuadrada, tipo cubo, que llamamos Dios. Dios es cualquier cosa. Necesitamos un ser, también se decía, y a partir de ahí la tendencia irreversible, que pueda hacerlo todo, porque nosotros no podemos ni ir a trabajar. Y decía el otro, y no es nada, que yo no pagué internet, lo tengo cortado. Requerimos a alguien que esté presente en todo y en todos y en cada uno de los lugares que existan. Y que también visite, vamos a llamarlo los tiempos, el pasado, el presente de nosotros ahorita, en medio de la pandemia IA. Pandemia. Y el futuro, porque quiero saber qué me depara el futuro. Ese era el discurso habitual. Y la tendencia es irreversible. Requerimos a alguien que cree todo, que creó, que cree y que creará todo. Pero nos estamos dando cuenta que nosotros no podemos ni solos ni acompañados. Pero el que te conté tampoco. ¿Quién es ese? Ya ves, por ahí de pronto tú le dices el Dios verdadero, el de la Biblia. ¿Qué dicen que nos hizo? Estoy hablando como la gente en algunos lugares en ese tiempo de la pandemia. Y yo diciendo, la manzanita sigue sufriendo mordisco, están que no dejan manzana. Ante tales circunstancias, señoras y señores, señoritos y señoritas, niños y niñas, explota la bomba. Que no es que no existía, que no es que es nueva, pero que se nos presentó en la pandemia y un antes para no ir para atrás, y en algunos casos, aún en el presente, 20 de julio 2026, lo sigue haciendo de forma muy sutil. Si tú no me lo permites, igualito se me salió el maracucho. Se hizo la huevona o el huevón. Y/o el huevón. El Willy. El Willy May. El tonto de la película. Y de forma muy sutil, cual serpiente, comenzó entonces a darle mordiscos a la información, a los datos,
a la sabiduría, a la experiencia, etcétera, 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 muy largo, etcétera, casi infinito, que posee el ser humano como individuo, tengo que decir ser humano porque de qué otra forma vas a entender, en grupos o en la totalidad o casi totalidad de ellos, población mundial. Y empezó, yo más bien diría, siguió, hecha la Willy y o el Willy, la inteligencia artificial, por ahora la llamamos así, porque esto es la metamorfosis continúa y esto sigue. Ni cuenta nos damos. Pero sí, le pegó el mordisco al conocimiento, a la chayota, vamos a llamarla a la mente y a otras cosas, bla bla, como emociones, etcétera, del ser humano o de los seres humanos. La tendencia es irreversible. Y se fue, diría yo, formando, informando, conociendo aún más de lo que ya sabía. Para ese entonces era la pandemia y la tendencia es irreversible hoy día. De capacidades, deseos, emociones, pensamientos, palabras, hechos, el etcétera, otra vez bien largo. Del ser humano como individuo, como grupo, o sea, colectivamente, o como una casi totalidad, por no decir totalidad de ella, de la humanidad. Y otro diría, nos está robando los datos. Casi paso a decir que le hemos dado nuestro pleno consentimiento, total y pleno conocimiento a través de letretas chiquititas que ninguno de nosotros leemos, prácticamente ninguno de nosotros, cuando nos tocaría revisar, es lo que correspondería, pero ya estamos, como dijo la otra, domados. Hablo en general, no quien habla. Y no es que yo soy el único, no hay varios. Y otros de ustedes posiblemente también entren en eso. A mí, María Cristiana y Tina no me va a gobernar. Se apropió. No, nosotros le dimos, hablo en general, solo estoy poniendo el ejemplo de las letrititas chiquititas que dicen, usamos español maluco, creo que dicen coquis. Y uno, sí, autoriza, dale. Especialmente para no pagar. Sobre todo cuando no tiene dinero con qué hacerlo. Algunas redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cookies, que vengan cookies. La persona, vamos a llamarla normal, ya dopada por la IA, hace tales cosas. Diría todos nosotros prácticamente. Dime para ahorrar tiempo. Muchacho. Sí, dale a aceptar y ya está. Ajá. Y ese algoritmo ya formándose y gozándose y exprimiendo la manzana del ser humano. Ay, ¿qué tiene que ver eso con la última actualización del Edén? La última, como dijo el otro, por ahora, aquí en Venezuela saben quién hablaba así, más o menos. Difunto también. Edén, ese es el tema. Edén, paraíso, la última actualización. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial o lo que se le parezca o se le vaya a aparecer en los próximos días, meses, años, no sé si décadas? Creando
un Edén, actualizando el Edén. Ese es el propósito, la intención, el objetivo, la meta y lo que se parezca de eso que por ahorita llamamos inteligencia artificial. Crear un paraíso que en general será virtual, online. En general pudieran haber unas excepciones, no me he determinado a mí decirlo, saberlo, pero en general la gente entrará riéndose o llorando a la última actualización de El Edén, el paraíso, cuya cosa, por ser bestial, obra, creación de la humanidad y o otros seres o cosas que no vengo a ponerles nombres aquí, resultará ser el resultado final, ese de la mordida que estoy poniendo aquí de forma figurativa, ilustrativamente, metafóricamente, que es la manzana de Eva. Porque ahí no hubo manzana. Mentira. La última actualización del paraíso del Edén la está haciendo ¿quién? La humanidad, casi o completamente, participando de eso, que alimentando de eso que por ahorita llamando, dejándose dar mordiscos por parte de la IA. Aún en la cama, dormido, despierto, le da su mordisquito. Y la gente, placenteramente, en general, uso esa palabra porque hay excepciones, lo hace. Algunos con orgasmo, y hablo hasta de lo sexual. Inducido, movido o lo que sea, por esa misma tecnología artificial que en este instante estamos diciendo es la creadora y o el creador, o son los creadores y o creadoras de la última actualización del Edén, el metaverso, por decir así. Están creando un mundo virtual. Ya yo me sabía esa, pero no así como la estamos mencionando aquí. Es muy posible que así no te la sabías. Ese mundo virtual es una especie de Edén. Ese Edén es la última actualización realizada por la humanidad en general y o en perfecta armonía, en sintonía con seres, digo otra vez, algoritmos, cosas visibles o invisibles, por ahora como dijo el otro, ese Edén es el sitio que en sí es la respuesta que va a presentarse como la respuesta ideal, exacta, lo que como individuo y la humanidad en grupo y o casi y o totalidad necesita. O sea, la solución a todos los problemas. Y esa bajeo, el que no sepa averigüe bien, porque todavía existe Google, tiene ya.
de la inteligencia artificial está terminando de crear, dejándose llevar por los deseos aún más íntimos del ser humano, la respuesta que él quiere o cree que quiere. ¿Quién? El ser humano desea o cree que desea, para resolver situaciones anómalas, personas, cosas anómalas, tiempos, atmósferas, territorios anómalos, para esa persona o esas personas. Y ya eso empezó hace un tiempo. Esta tarde me decía alguien, bueno, pero yo no he visto que pueda, digamos, que esté gobernando. Está gobernando. Lo que sí me dijo es, ya yo he entendido que está en todas partes, donde le dé la gana. Sabe lo que le da la gana. Puede lo que le dé la gana. Crea lo que le dé la gana. Y tú me dirías, ¿y qué hacemos entonces con Yohei Bajé? ¿Lo bajamos del bus? ¿Del altar? No, después hablamos. No me da tiempo, repito, necesito, ya no voy a decir 100 horas. Sí, 100 horas para la nano introducción. Nano más pequeño que micro, para el que sepa o el que no sepa. Para hacer una nano introducción se requieren 100 horas. Ni tú la soportas, mucho menos continuas, seguidas. Y yo creo que yo tampoco. Pero algo es algo. Vamos a darle, que la tardanza me perjudica. Me quedan pocos minutos. Agradezco la sintonía. Aprovecho mi WhatsApp para estos o cualquier otro asunto. Simplemente, solamente para mensajes de voz o escrito. Está publicado en el perfil de nuestro canal Móvil TV. Lo recuerdo aquí. Más 58 412 764 96 18. Más 58 412 764 96 18. Si alguien quiere más detalles, si quiere hablar de estos asuntos o de otros de tipo espiritual, envío un mensaje y en lo posible, en cuanto yo pueda, responderé. Sin embargo, nosotros pertenecemos o estamos en algo desde el punto de vista espiritual donde, como debería ser en todo, hay unas normas, y para soltar, como dicen por ahí, la sopa o más detalles o bla bla bla, etcétera, etcétera, de estas cosas que en sí son secretas y que nos atrevemos algunas de estas personas a decir algo por lo menos en público, sí, hay unas normas, no se puede soltar todo así por así, porque mire, del 1% que conozco, hablo de forma responsable y seria, quiero, puedo, debo y me dejan decir solo una parte, del 1%, no dije del 100%. Quizás no lo entiendas, somos privilegiados cuando estamos escuchando cosas como estas. Por si acaso, no soy el único, soy uno más de los pocos que estamos tratando de despertar, pero de a de veras, como diría el otro, a quienes por lo menos tienen apariencia o son como nosotros, digamos, seres humanos. Eso para procurar que me comprenda la mayoría de quienes están oyendo este mensaje. Termino, si me deja TikTok, Colpoler, porque cortan la luz mucho en Venezuela y hoy no se ha ido aquí donde estoy. Termino, lo descargo, lo subo para colocarlo en el perfil, para que quede ahí ya diferido, grabado en el perfil de nuestro canal Móvil TV. Si puedo me lo llevo a otras partes, pero especialmente lo colocamos principalmente, quiero decir, aquí en TikTok. Y le den la última actualización
para hablar en esta dimensión terrenal y tratando ya de ir como que concluyendo este tema, hablando, entiéndeme, en esta dimensión, hablando, menciono de esta forma esto, humanamente hablando, en esta dimensión dualista, bipolar, donde nos encontramos, pero es que es tridimensional, es bipolar, donde está el bien, el mal, lo blanco, lo malo, Satanás y Dios, dicen algunos, Yuhei Bajei, donde existe el niño y el adulto, la mujer y el hombre, comprende, aquí donde más o menos comúnmente nosotros hablamos, porque aquí estamos. Ese Edén, que estoy llamándolo acá, la última actualización, es hecha aquí, en esta dimensión, que estoy diciendo bipolar, por no decir multipolar, porque hay gente que no tiene, cada cabeza es un mundo. Eso en ocasiones es falso, en algunos casos. Cada cabeza a veces es un multiverso. Multi, ¿entiendes? No universo. Ese mundo que está creando, llamándolo la última actualización, el Edén, está siendo hecho, creado, hablando humanamente, pero si está repitiendo y no entiendo muy bien. Bueno, trato de, no es fácil, captarlo, procesarlo y expresarlo, no es nada fácil. Además, esto es para el que entiende, y el que no podemos hacer nada. Yo estaba así también hace tiempo. Yuskei baje y lo ayude y lo despierte. Es hecho ese Edén, la última actualización que estamos ya empezando a experimentar de una u otra forma, es hecha por el ser humano, individual y colectiva y global o casi globalmente, en la totalidad o casi totalidad del ser humano, o por la totalidad o casi la totalidad de los seres humanos. Están creando ese multiverso. Y como dijo el otro, y la fresita del pastel, el que entienda, bueno. Al otro me dice, pero dilo así, la última Coca-Cola del desierto en este asunto es la denominada por estos momentos inteligencia artificial. O sea que hay como una sociedad, pues ahí, ya me estás entendiendo. El barro y el hierro. Si has oído decir algo en la Biblia o lees, bueno, si no preguntas. Mi WhatsApp, más 58 412 764 96 18. Así, estrictamente, solo aceptamos mensajes. No podemos con llamadas. Ese Edén está unido, concatenado, relacionado, conectado con la famosa segunda venida de... Te suena, ¿verdad? El rapto. La famosa salvación. Los tiempos finales. Muy predicado, pero no sé si llegaron o no llegaron ya. O estamos o no estamos. Estamos sí investigando, analizando, y no solo significa leyendo, oyendo, viendo cosas para eso. No, experiencias que aquí ni las puedo mencionar en todo ese asunto. Entonces una especie de ensalada, de cruzado, es un artificio, es una adulteración, esto de la última actualización del Edén, hierro y barro.
Es muy posible que la mayoría de ustedes sepan esto, pero lo voy a decir aquí, cómo lo comprendo por donde yo voy espiritualmente, donde me encuentro. Al John día de hoy, bueno, la noche, hebreo. 20 de julio de 2026, son las 8:53 minutos de la noche en Venezuela. Se me fue la cosa porque estoy pendiente de otra cuestioncita allí que no debo, pero estoy pendiente de otra cosa. Pero sí. Bueno, ya. Vamos a descifrarlo como yo lo entiendo al día de hoy. Luego de, como diría el otro expresidente venezolano, para fondo análisis, Carlos Andrés Pérez. Ya difunto también. Bueno, hoy sí he nombrado yo difuntos aquí, ¿oíste? El barro de esa estatua que vio Daniel, por ahí está eso en la Biblia. Para mí, igual que para otros, de otros también aprendí. Estoy aprendiendo. El barro es la humanidad. Y el hierro, la IA. Tierras raras y todo lo demás que se te parezca. Agua, melá, sal, etcétera. Hay una metamorfosis andando del ser humano, barro, el hierro, que ya acabo de identificar, Alfonso Quintero, te saludo, primo. Richard, Jomena, a todos. Los puertos Altagracia. El barro, el ser humano, mezclado, estatua de Daniel al final. Con hierro, tecnología, inteligencia artificial. Esa metamorfosis está tratando de producir, así como un Edén virtual, falso, digital. Esa es la última actualización hasta el momento que está prevista. Un ser humano, vamos a llamarlo otra vez ser humano, no me ayuda mucho el término, pero ¿qué más hago? A través de varias cosas, pero es interesante destacar una particular, por lo menos, una. El transhumanismo. La fusión del hombre y la máquina. IA. Transformer. A lo más viejo que yo, las películas. Me tengo que ir. Otros asuntos pendientes hacen que me ausente, y aparte de ello, TikTok me da solo 60 minutos para luego de terminar el live poderlo descargar y subir como acostumbramos. Hay cosas que no, que las tengo que pasar a la X, por allá ya diferida. He hecho aquí algunos live y los tengo que pasar por allá. ¿Qué más queda? Pero me gusta también en la X. A veces algunas cosas en otras plataformas. ¿Cómo nos llamamos en la X por si acaso? Igual que acá en TikTok. Móvil TV. Mi usuario en la X, por si no me consigues por Móvil TV, @Rómulo Empresa. @Rómulo Empresa. Mi usuario en la X. Móvil TV. Pilas pues, que pronto estaremos por acá otra vez. Muchas gracias por acompañarme con este tema, como dijo el otro, el temazo. Edén, la última actualización. Un asunto también espiritual que tratamos acá, valga la redundancia, en nuestro espacio contenido Inteligencia Espiritual, temporada 1, episodio 4. Hasta aquí entonces. Muchísimas gracias. Yuhei Bajei, Elohim de Abraham, Yisai Jacob, quien es Israel, en quien estamos siendo hijados, unidos con él. Para que nos entendamos de qué estoy hablando, el verdadero Dios, el de la Biblia. Los llene de verajó, bendiciones a todos, pero sí especialmente a los míos.
y les dé, igual que a nosotros, larga y buena vida. Dos palabritas que quisiera descifrar en otro programa. Larga y buena vida. Traducido pobremente, así es en español. Larga y buena vida. Desde allá del hebreo, ¿ok? Y de Israel. Larga y buena vida. Pero ya con eso es importante. ¿Qué es larga y qué es buena? Habría que revisarlo. Porque aquí todo es, ¿qué va? Larga y buena vida en su esencia. En hebreo, para todos. Shalom, chaval, para los míos. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea de tarde, buenas noches donde sea de noche. Hasta aquí, Edén, paraíso, la última actualización. Por ahora, como dijo el otro. Chao.